Hola, buenas tardes. Bueno, este video tiene como propósito, primero, conocernos las caras, por lo menos la mía. Eh, ya me he presentado de manera escrita en la plataforma, soy contador Juan Francisco Videgain. Y bueno, también he trazado en la parte, en el apartado de textos de la plataforma cuál va a ser la estructura o la columna vertebral o los rieles por los cuales desandaremos en camino de esta cursada. Pero también quería aprovechar este video para introducir un relato respecto al material bibliográfico que entiendo es complejo, tiene su pesadez, digamos, en que es una letra chica y son muchos conceptos en, en bastantes hojas, pero que yo les propongo no tener que leerlo todo de un tirón ni comprenderlo todo en la primera lectura. Vamos a ir yendo despacio para poder comprender un poco la evolución histórica del sistema productivo argentino, tanto en su faz en cuanto al desarrollo propio de la actividad, como la faz política e institucional en la cual le fue permitido desenvolverse. No así, por supuesto, el aspecto técnico, del cual carezco absolutamente de información sobre eso. Eh, Ustedes fíjense que el libro se basa a partir del año 1880, que es cuando se considera, a partir del gobierno de Julio Argentino Roca, que el nacimiento del Estado moderno en Argentina. Básicamente porque las guerras intestinas, es decir, la guerra entre la nación y la provincia de Buenos Aires a través de Carlos Tejedor, o las guerras entre caudillos que cimentaron toda la década de 1820, y también la confrontación entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, que se dio durante toda la década de 1850. Eso ya había finalizado. Entonces empieza a construirse los pilares de lo que se entendió es el Estado conforme hoy lo observamos en cuanto a sus prestaciones básicas. ¿No es cierto? Hoy para qué el Estado sirve, todo lo que nosotros hoy entendemos que para lo que el Estado nos sirve, educación, salud, el registro de las personas, la estadística, la defensa, bueno, todas esas cuestiones comienzan a aparecer en el Estado a partir de 1880, que además coincide con la capitalización de Buenos Aires, y ahí vemos el obelisco como monumento a la capitalización de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires, y la provincia, no sin antes haber perdido una guerra civil, comandada por Carlos Tejedor, el gobierno nacional aplasta esa insurrección, cierra la legislatura de la provincia de Buenos Aires y hace emitir un decreto al entonces gobernador para que ceda, que si mal no recuerdo era Martín Rodríguez, para que ceda las tierras de la capital de la provincia de Buenos Aires a la capital federal, y ahí la federaliza. Bien. Entonces, ese periodo, hablemos de 1862, ya con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina, vamos a ir y venir a lo largo de la historia, desde más o menos la independencia del 16 hasta 1880, para después continuar con lo que la bibliografía nos marca. A partir del 62, con la asunción de Mitre, nosotros tenemos Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca. Son las presidencias de 6 años, como era antes de la Constitución de 1853, reformada recién en 1994, por lo cual pasó a ser de 4 años la presidencia de la República. Por eso quizás a alguno de ustedes le parezca raro,
presidencia de 6 años. Pero hasta el año 1994, o sea, ayer, las presidencias eran de 6 años y no había reelección. Entonces, esa constitución que había nacido en 1853 y había sido completada o reformada, depende de la doctrina que uno quiera abonar, en 1860, estipulaba periodos presidenciales de 6 años sin reelección. Ahí vemos el primer presidente Mitre, después Sarmiento, Avellaneda y Julio Argentino Roca. En todo ese periodo se va generando los cimientos intelectuales, digamos, y fácticos para alcanzar el desarrollo del Estado moderno allá en el año 1880. Pero claro, todo eso fue hijo de una ideología imperante, ¿no es cierto? Y la ideología imperante en ese momento fue la ideología de la oligarquía que existía en ese momento, que no es el mismo concepto que hoy se puede entender por oligarquía terrateniente. Era más bien la oligarquía comercial, aduanera, porteña. ¿Ellos qué consideraban? Ellos consideraban, teniendo a Alberdi como su bastión jurídico, que el libre cambio era el modelo económico que debía desarrollar la República Argentina. El libre cambio, digamos, como contraposición a la posibilidad de la intervención del Estado en la regulación de la economía, lo que se denomina comúnmente como el proteccionismo. Claro, eran las ideas dominantes en la Europa imperial. Pero ¿qué sucede? Era verdad que era la ideología imperante en Europa. Pero antes Europa había vivido la primera crisis del capitalismo y Europa había decidido ser proteccionista. Es decir, había cerrado sus economías en busca de la autosatisfacción económica. Eso provocó, como consecuencia de esa depresión, el desarrollo de lo que se conoció después como la segunda revolución industrial con grandes cambios tecnológicos. Y así comenzó a crecer la industria en Europa. Creció fuertemente la industria, lo que generó un excedente de capital. Mucho dinero acumulado que no sabían qué hacer con ese dinero. Entonces, para ese proteccionismo, para el desarrollo de esa industria, Europa necesitaba materias primas. Entonces, ¿qué hace Europa? Comienza a desarrollarse el marco teórico para lo que después se denominó la distribución internacional del trabajo. Y dijo, los países periféricos a la Europa van a proveer de las materias primas. ¿Y qué va a hacer Europa? Le va a vender los productos manufacturados. Entonces, de ese intercambio, eso se llama los precios relativos o los términos de intercambio. Claro, la materia prima es más barata que los productos manufacturados, con lo cual el excedente también queda en manos de la metrópoli o de la Europa imperial. Entonces, para lograr eso, la economía europea decide desarrollar nuevamente el liberalismo o el librecambismo. Por eso, para los líderes políticos de la Argentina, teniendo en cuenta que al ser el 70% de la población extranjera no participaba de la vida política, que las mujeres no podían votar y que no había un sufragio secreto hasta el año 1912 con la ley Sáenz-Peña, todo quedaba en manos de los dueños del país. Eran los dueños del país los que definían cuál era la política. Entonces, claro, Europa, con ese excedente post-proteccionismo, desarrolla y le transfiere al resto de los países las ideas librecambistas. Claro, estas personas que eran los dueños de esa economía incipiente que participaba del negocio con la metrópoli, decide que la Argentina debería ser también librecambista. ¿Por qué? Porque ellos eran la contraparte del negocio europeo. Pero ¿qué pasa? Si la Argentina, que era mayormente de una economía artesanal, entrar en el libre cambio sin haber logrado un desarrollo industrial sustentable que le dé competitividad en el mercado internacional, lo que hacía era llevar a la pobreza casi todas las economías regionales de la Argentina, salvo aquella que ya pertenecía al negocio internacional, que cuál era la pampa húmeda, el sector agrícola-ganadero, sobre todo ganadero. Para lograr que la economía argentina
no la economía argentina. Para lograr que la economía de estas personas que tomaban las decisiones respecto de hacia dónde debía ir la Argentina, para que ellos pudiesen participar en un mejor negocio, era necesario varias cuestiones, entre ellas ampliar las fronteras las fronteras productivas. Y ahí se produce lo que se denominó también la segunda conquista del desierto. La primera la hizo Juan Manuel de Rosas en términos pacíficos y la segunda la hizo Roca, no cuando era presidente, no a partir de 1880, sino cuando era ministro de gobierno ministro de guerra de Avellaneda, y lleva adelante la conquista del desierto a punta de Remington, ¿no es cierto? Y bueno, prácticamente matan a casi todos los indios que habían en la Patagonia, incluyendo en la Patagonia La Pampa, la provincia de La Pampa, que de hecho forma parte de la Patagonia Argentina. Es importante ver aquí cuáles fueron los motivos por los cuales comienza a darse la forma en el sistema productivo argentino. Fíjense que toda la revolución industrial y los cambios tecnológicos más importantes se habían dado en Europa. La Argentina era simplemente una proveedora de materias primas sin participación de lo que se denomina actualmente pueblo en la toma de decisiones. Es importante señalar también, nosotros vemos a la revolución industrial, la 1 y la 2, y vemos ahora la revolución tecnológica en el mundo, e informática, y vemos como que el mundo recién ahora, más o menos a mediados o a fines del siglo XVIII y ahora, es como que se han dado las grandes revoluciones. Y la verdad que no es así. 100.000 años antes de Cristo, la primera gran revolución que da el ser humano es el dominio del fuego, que no es poca cosa. Después vemos cómo 10.000 años antes de Cristo el ser humano desarrolla y descubre, entre comillas, la agricultura. Claro, y al conocer la agricultura, el ser humano, que era un nómade, se trasladaba de lugar en lugar para buscar comida y cazar, se asienta. Y al asentarse genera el marco de posibilidades para el desarrollo del concepto de propiedad privada. Antes la propiedad privada era una carga, porque eran nómades, entonces todo lo que se llevaba era una carga. En cambio, cuando se asienta en un lugar para desarrollar la agricultura, comienza el marco de posibilidades del desarrollo de la propiedad privada. ¿No es cierto? Y bueno, y después, 5.000 años antes de Cristo, encontramos también el desarrollo de la escritura. Es decir, lo que les quiero significar, ¿por qué me fui tan lejos con esto? Porque los cambios, el desarrollo tecnológico de la humanidad era de la humanidad. ¿Cuándo dejó de ser de la humanidad? Cuando fue del poder. Cuando eso empezó a generar un poder concentrado de ventaja respecto de otro y fue utilizado para eso. Y eso comienza a suceder allá por la primera y la segunda, fines del siglo XVIII y desarrollo de mitad del siglo XIX con el desarrollo de la revolución industrial, donde ahí esa revolución industrial, no las anteriores revoluciones que yo les señalé recién, no estaban al servicio del desarrollo de la humanidad, sino al desarrollo de los países-nación. Bien, entonces a la Argentina le toca ser un proveedor, que era un negocio por unos pocos, que además esos pocos eran los que tomaban las decisiones de cuál iba a ser el perfil del país que estaban haciendo. Claro, la Argentina también era un país de inmigrantes, muchos inmigrantes habían llegado, ya pensemos a posteriori de 1880, con pensamientos que venían de la Europa latina, encontrábamos los anarquistas, los anarcosindicalistas, los socialistas, los comunistas, ¿no es cierto? Y eso comenzó a ser un contrapeso a esta oligarquía que había tomado las decisiones del país. ¿Para qué servía? ¿Al servicio de quién estaba el país? El país no estaba al servicio de la gente, el país estaba al servicio de los intereses de los que tomaban las decisiones. Así se producen
las primeras grandes revueltas, una revolución cívico-militar llevada a cabo en el Parque de Artillería, por lo que inmediatamente después fue la Unión Cívica Radical, conformada por ex-rosistas como Alem, comunistas, anarquistas, que todos formaban parte de esa Unión Cívica, que después se terminaría de consolidar en la Unión Cívica Radical. Pero de esa movida contestataria y violenta, porque era revolucionaria, no le digo en términos peyorativos, sino en términos históricos, de ahí nacieron los grandes partidos modernos después. Fíjense cómo las grandes crisis provocan también oportunidades. Y nace la Unión Cívica Radical, comandada por Alem, a posteriori por Hipólito Yrigoyen, Lisandro de la Torre, que crea el Partido Demócrata Progresista, y estaba Juan B. Justo, que crea el Partido Socialista, que son partidos modernos, ¿no es cierto?, con la estructura tal cual hoy la conocemos en cuanto a su forma organizativa y la forma de participar. Pero las elecciones seguían siendo cantadas, con lo cual nadie votaba en contra de los intereses del patrón, porque era cantado que iba a sufrir represalias. Esta primera revolución, la llamada Revolución del Parque, allá por 1890, provoca la caída del primer presidente que cae, que es Juárez Celman, llamado Burrito Cordobés, a través de una gran crisis económica que él había propiciado, sobre todo porque era un inepto. Pero asume su vicepresidente, que era Carlos Pellegrini, un hombre de otras ideas, más proclive al desarrollo nacional. De hecho es el fundador del Banco Nacional Argentina, pero esa ruptura empieza a hacer mucho ruido respecto a la capacidad que tenía la oligarquía en Argentina para llevar a cabo o tomar las riendas del desarrollo nacional. Como decíamos, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se vota la ley del sufragio obligatorio y secreto y masculino. Digamos, las mujeres hasta ese momento no votaban, votan después por iniciativa de Eva Perón. Pero al ser el sufragio secreto, se lleva a cabo la elección en 1916 y el primer partido popular de la Argentina, que era la Unión Cívica Radical, gana las elecciones y asume como presidente Hipólito Yrigoyen. Esta ha sido una brevísima introducción a cuestiones mucho más complejas y más ricas para ir conociéndolas, que las vamos a ir conociendo al cabo de estos videitos, que lamentablemente no suplen una clase, pero buscan asemejarla bastante. Yo les insisto en que ustedes lean la bibliografía, hay mucha más, yo les puedo dar más. Sé que es tedioso, pero espero que este video los estimule y los acomode, digamos, en el abstracto, a fin de que puedan comprender mejor las letras escritas en ese libro por un gran historiador que es Mario Rapoport. Bueno, este no es el último video correspondiente a esta primera parte de la materia, que podemos ir clasificándolo en clase 1 a clase 2, pero en realidad es todo un continuado. No lean todo el texto que yo les di de golpe, vayan leyéndolo de a poco. Yo voy a ir haciendo estos videos en orden a los primeros capítulos de cómo vamos avanzando. Agarraré 2 subtemas dentro de este capítulo y los iré explicando acá en estos videos. Así que bueno, ánimo, suerte, cuídense y nos seguimos viendo por estos videos y contactándonos por la plataforma. Cualquier inquietud que ustedes tengan, me lo hacen saber. Recuerden que, más allá de la plataforma, tengo mi número de teléfono, que nunca lo doy, pero en este caso lo voy a dar por una cuestión elemental de facilitar el vínculo. 02262 1557 7051. Bueno, nos vemos pronto.